Ay, el lunes di una clase y se me olvidó grabarla. Qué vergüenza con los chicos. Bueno, lo que quería ver con ustedes es las actividades que necesitan hacer porque vamos a cambiar de cómo se llama, de módulo próximamente y necesito que tengan las actividades para que empiecen a formar el portafolio. Las actividades de estos dos módulos, ¿no? Que el módulo primero, que es el de gestión y liderazgo, gestión organizacional, perdón, en el servicio de salud, creo que este es el más largo, ¿no? Entonces, aquí, pues, tienen que, ¿cómo se llama? Dar varios documentos, ¿no? Que son parte de sus actividades. Ajá. Ah, justo estaba revisando yo ese documento hoy. Ajá. Son dos autoevaluaciones y esta que es la actividad de evaluación, ¿verdad? Claro, esta es la síntesis de los resultados del diagnóstico, es decir, de lo que ustedes hicieron, ¿no? Es el FODA, realmente. Esto es el FODA, que casi todos lo hicieron, ¿eh? Yo no estoy segura, pero yo creo que tú también, porque yo tengo una carpeta abierta tuya, María Fernanda, ¿no? Mira. Y aquí, Sí, pero me parece que nada más autoevaluación. le envié las autoevaluaciones. Mm, Este es un análisis. Ajá. Esta es la aplicación de las competencias, sí, ya lo hiciste. Te falta el FODA entonces, ¿no? Que es la parte, que es la parte importante porque ustedes van a hacer desde ese FODA van a hacer el otro trabajo, ¿no? Que es eh, el cuadro donde van a hacer las soluciones, pues, que son todos, estos son todos los formatos nada más, ¿no? No tienen que hacer documentos, lo que tienen que hacer es llenar estos formatos. Y yo les hice un ejemplo y se los voy a poner de nuevo acá en el, ¿cómo se llama? En el chat para que ustedes lo tengan de ejemplo cómo voy yo analizando. Y está en esta actividad que dice ejemplo. La última página es justamente eso. Y se los voy a dejar aquí. También les dejé algo que me parece interesante, que es este documento, que es una parte de cómo toman decisiones compartidas actualmente en la salud, ¿no? Entonces, creo que también sería importante que lo vieran porque tiene relación con el segundo módulo. Entonces, el primer módulo, me interesa que ustedes desarrollen estas actividades. La primera parte, el resultado del diagnóstico. La segunda parte, un plan de trabajo para la implementación o mejora del sistema de gestión. Es decir, tu plan de trabajo tiene que salir de tu diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo uno, me parece, mm, creo que había abierto el de, a ver, voy a abrir el de Benjamín, que está bastante bueno. A ver. Ujú. A ver, el WhatsApp. El de Benjamín. Ajá. Este es el que hizo Benjamín y es de esto, por ejemplo, él habla de las fortalezas y las debilidades, ¿no? Las debilidades te sirven para hacer el plan. El déficit de personal y sobrecarga, el registro académico
incompleto, la fragmentación de sistemas, la infraestructura o insumos insuficientes. Tú puedes planear cómo solucionar una de estas, pero para eso necesitas hacer el análisis ¿no? De cuáles son los problemas que existen, cuáles son técnicos, cuáles son organizacionales, si hay de salud pública, si hay legales, si hay de trabajo en equipo o de problemas entre relaciones personal, o sea, todo eso. Y si haces eso, puedes, aquí no tienes que analizar todos los problemas que te salgan. Puedes analizar un problema o dos y con eso los vas analizando y después haces un plan para solucionarlo. Eso es lo que deben hacer, un plan de trabajo. Y aquí en la presentación de ustedes, en la de la primera, que ya la tienen, ¿eh? En la primera presentación, ahí tienen el ejemplo de plan de trabajo y también tienen un formatito para que lo puedan hacer. Y en la ficha técnica también tienen cómo se hacen los planes de trabajo, que yo se los estoy dejando súper sencillo porque realmente ¿dónde están los módulos? Porque realmente la planeación la estoy viendo solamente desde el punto de vista de la gestión organizacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tienen la ficha técnica, que es planear el trabajo, y aquí sale cómo lo deben hacer, etcétera, los sistemas de gestión, y por aquí está el formato que pueden utilizar para hacerlo, ¿no? El formato es lo de menos, ustedes pueden hacer un formato. Lo que a mí me parece importante, estoy buscando el formatito, aquí está. Lo que me parece importante es que aparezcan todas estas, ¿cómo se llama? Información, porque es la información base, ¿no? Por ejemplo, el objetivo del plan de trabajo, qué actividades van a generar en ese plan para lograr el objetivo, qué recursos necesitan para lograrlo, quiénes van a ser los responsables, en qué tiempo, si existen riesgos o contingencias al respecto, cuál va a ser el contexto de aplicación y qué indicador van a usar ¿cómo se llama?, para medir el resultado. Entonces, eso es lo que a mí me tiene preocupada porque no me han llegado los resultados, pues, no, o sea, no han hecho su trabajo. Y nos falta, o sea, ya estamos en marzo y nos falta un módulo completo que es el módulo que articula estos otros dos. Entonces, por eso también estoy un poquillo preocupadilla. Entonces, yo quisiera dejarles, este viernes, quisiera dejárselos para que trabajaran en estas cosas, porque si no, nos vamos a atrasar mucho. Entonces, les voy a dejar un mensaje para que ustedes hagan esto, ¿no? Y de aquí, o sea, de este diagnóstico sacan el plan y sacan el análisis de los problemas. O sea, que no hay o sea, no necesitan hacer más. Pueden ustedes identificar un problema, no solo del FODA, por ejemplo, el año pasado, uno de sus colegas era responsable de enseñanza y entonces el problema que tenía era que el departamento recién se había creado y tenía que organizarlo. En realidad no era un problema, era un reto más bien, ¿no? Entonces, ella hizo el plan y todo el trabajo de análisis del problema lo hizo en función de cómo podía generar un área, ¿no? De enseñanza, pues, que es bastante complejo. Entonces, esto me parece a mí que es una de las cosas importantes, porque con este diagnóstico, que es bastante sencillo y chiquito, pueden hacer casi todo lo que se les está pidiendo como actividad de evaluación, ¿no? Entonces, en el otro, la otra, que les dejé de ejemplo, atrás están todos los formatos, nada más que aquí están en limpio, pero en el otro están
con ejemplo para que los tomen en cuenta y puedan ir analizando ustedes su propio programa, ¿no? No creo que sea muy... ¿Tú en qué área estás, María Fernanda? En- Yo estoy en la jefatura de hospitalización. ¿Y eso qué significa tú? En el área de hospital, como Ajá. encargada del área de hospital, de los médicos de guardia que hacen, que Ah, están por turno, de cualquier eventualidad que pasen los pacientes hospitalizados en un hospital privado. ya. ¿Y en qué especialidad tienes tú? Yo soy médico general. Ok. Oye, qué padre eso. O sea que Sí, este curso sí te sirve a ti, ¿eh? Porque pues gestión. sí, por eso quise tomarlo. Bueno, pues aquí ya tienes elementos como para hacer. Ahí debes, aunque no te salgan en el FODA, a lo mejor hay alguna cosa importante que tú quieras resolver, ¿no? Que a ti te causa angustia, como le pasó a tu compañera el año pasado, que hizo todo el trabajo, pero que realmente ella lo que analizó para poder planearlo fue la creación de esa área, ¿no? Entonces, pueden hacer un diagnóstico general y después sacar un problema que sea verdaderamente importante para ustedes, ¿no? Porque finalmente es la parte que a nosotros nos interesa, ¿no? Bueno, eso es en el Classroom tienen los materiales didácticos, ¿sí? Para que puedan ustedes trabajar. Bueno, y después, en el segundo módulo, la actividad de evaluación solamente es esta, que para ello necesitan ver el video. El video del autor, ¿no? Que es el de Goleman. Porque él explica ahí cuál es el concepto de inteligencia emocional. También se lo pueden preguntar al ChatGPT, se lo sabe, se lo saca. Explicar cómo contribuye la inteligencia emocional en la relación con el paciente y la relación que tienen con las enfermedades, ¿no? Porque no, o sea, ahora que hay la medicina preoperatoria, perioperatoria y la medicina basada en el paciente, hacen en los artículos que yo he leído, hacen una diferencia de lo que es la medicina preocupada por las enfermedades y la medicina preocupada por el paciente. Y el otro día hablábamos con Alejandro que justamente la inteligencia emocional nos debería servir para buscar un equilibrio justamente en eso, ¿no? Que uno tiene que orientarse al paciente, pero el paciente a partir de esta dificultad que tiene, que representa la enfermedad, ¿no? Entonces, me parece que es importante también verlo de esa manera. Y describe la relación de la inteligencia emocional con el trabajo en equipo, la comunicación y la toma de decisiones, ¿no? Entonces, yo estuve buscándoles algunas cosas. Aquí, claro, está todo lo de cultura organizacional, qué son, qué significa, ¿no? Que lo tienen en la presentación. Aquí me pareció importante que la cultura organizacional en el siglo XXI está pero muy determinada por las cuestiones digitales, por la tecnología digital, ¿no? Las comunicaciones, las diferentes acciones, incluso ustedes, los médicos, ahora pueden operar a la distancia y pueden dar, ¿cómo se llama? Consulta y pueden participar en diferentes cuestiones de investigación y foros, etcétera, ¿no? A través de las culturas digitales, pues es una cultura totalmente diferente donde la tecnología nos facilita todas las comunicaciones habidas y por haber, ¿no? Y también esta visión global que existe, ¿no? Donde hay un cambio en algún sector, en algún país, y como que empieza a afectar en todos los países por la diversidad cultural, ¿no?
Y después, lo que yo les decía la vez pasada, ¿no? Este concepto de las culturas inclusivas, que nos ha pegado mucho en la educación, cosa que es muy buena, ¿no? Pero que hay una dificultad para que tenga la misma, perdón, la misma fuerza en los espacios laborales. Contradictoriamente, esto tiene dos fenómenos que son interesantes, tanto en educación como en los servicios, ¿no? Médicos, etcétera. Por una parte hay todo un esfuerzo de generar espacios inclusivos. Y por otra parte, pareciera que como esta es la gente lo ha tomado como una orden, ¿no? Como algo que hay que seguir por regla y que se ha dificultado por las grandes migraciones, ¿no? Esto ha provocado también una generación de bullying en el trabajo y en las escuelas. Y hay muchísimos ataques a los jóvenes en las escuelas, ¿no? Entonces, sobre todo en las escuelas, no tanto en los espacios laborales, o quizás no se difunde tanto en los espacios laborales, ¿no? Pero sí es importante darnos cuenta que la cultura inclusiva no es solo que vamos a llevarnos bien y todo va a ser padre, sino cómo nosotros tenemos que solucionar esta cosa del bullying y a qué se refiere y por qué se genera, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que ese es un punto también crítico, que tiene que ver con la inteligencia emocional. Por eso se los puse acá, ¿no? O sea, aquí está toda ¿cómo se llama? El resumen de todo lo que es la cultura organizacional. Y aquí tenemos ya lo de Goleman, que en realidad, aquí está el link pero yo se los puse también el video, ¿no? Todo lo que él comenta de lo que es la autoconciencia, la autorregulación, la empatía, las habilidades sociales. Creo que lo más importante de él es la autoconciencia y la autorregulación. Cómo nosotros tenemos que estar conscientes de nuestras capacidades, de nuestras emociones, cómo las manejamos, que tenemos que tener esa fuerza, ¿no? Para insertarnos socialmente, laboralmente, educativamente, etcétera, ¿no? Y todo lo que va a generar esta inteligencia emocional con las competencias transversales, que es uno de los este, elementos fundamentales, ¿no? Incluso hay un texto que las competencias emocionales no son blandas, son predictorias de seguridad clínica. Este elemento me pareció a mí muy importante y estoy buscando el artículo donde lo saqué porque se los quiero pasar, porque creo que es importante que lo tengan. Bueno, y después estuve viendo un poco cuál es la comunicación organizacional, porque como que hay un malentendido, ¿no? O sea, la comunicación no es todo lo que habla la gente, ni los rumores, nada de eso, sino es cómo nosotros hacemos llegar la información para el logro de resultados. Y ahí hay un sistema. La gestión tiene un sistema de comunicación donde hay un montón de instrumentos que son para comunicar, ¿no? Y cada instrumento comunica diferentes cosas. Por ejemplo, el que yo tengo aquí abierto, se los voy a mostrar ahorita. Ajá. A ver, es que esta cosa me molesta. Les voy a mostrar un instrumento justamente, ¿no? Que lo tengo abierto para podérselos mostrar. Este es una lista de verificación que nos ayuda a nosotros a mantener a verificar la seguridad en el proceso de una cirugía en quirófano, ¿no? Es la que tiene la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La seguridad del paciente. Entonces, este instrumento es un instrumento de comunicación. Está
advirtiendo que hay que revisar antes de la inducción de la anestesia, antes de la incisión cutánea y antes de que el paciente salga del quirófano. Entonces nos está comunicando cuáles son las actividades que tenemos que no perder de vista, cómo tenemos que verificar cada uno de estos puntos. Y esto es comunicación organizacional. Nos está organizando el trabajo y nos está apoyando para verificar la calidad de ese trabajo desde el punto de vista de la seguridad. ¿No? En eso consiste la comunicación en las organizaciones. No es un problema de qué dicen o el receptor o el emisor. No, no, no. Tiene que haber una comunicación que sirva funcionalmente, ¿no? Para que sea informativa, persuasiva, formativa, ¿no? Para que sea de control. Tiene que haber una comunicación cultural, una comunicación estratégica, ¿no? Tiene que vincularse con los objetivos estratégicos de las organizaciones. ¿Por qué? Porque con eso nosotros vamos a permitir el cambio, vamos a posicionarlo de manera distinta en el mercado, ¿no? Y por supuesto que vamos a tener una claridad respecto al clima organizacional, ¿no? Que es el clima laboral que existe. Y cuando nosotros tenemos un sistema de calidad, si ustedes leen la ISO 9001 o la que es específica de salud, van a encontrar que hay un apartado que dice que las empresas deben medir el clima organizacional por lo menos una vez al año. Por lo menos. Porque ahí es cuando uno puede, ¿cómo se llama? Evaluar e identificar elementos de cambio, elementos que se requiere cambiar, ¿no? Entonces les voy a mostrar una de clima organizacional, ¿ok? Este es un ejemplo de clima organizacional que yo acabo de hacer con una empresa que se llama Vértice. Esta es una empresa minera. Pero aquí lo que hacemos nosotros es ir mostrando, creo que tengo uno que está más limpio que este, está más organizado que este. Voy a buscarlo aquí porque me parece que está ujú, el clima organizacional. A ver si es este. No, este ya está cambiado. Es que me cambiaron el formato. Bueno, este es un clima organizacional, ¿no? Y les vas preguntando a la gente esta es una em, gráfica de Linker que es poner de 1 a 10 hacia dónde está cargada la opinión, ¿no? De lo que queremos ver. Por ejemplo, ¿en qué medida la empresa te permite trabajar sin trabas innecesarias y aportar soluciones? Si es del 1 pues es pésima la empresa, ¿verdad? Y si es del 10 pues es que no pone trabas para nada. Y así la responsabilidad, la calidad, la motivación, la organización del trabajo, la colaboración, el liderazgo, la capacitación, la comunicación, el capital humano. O sea, todo lo vamos midiendo. Y cuando nosotros medimos esto y vemos las situaciones que se ven, entonces, si analizamos los resultados, pues podemos proponer soluciones, ¿no? Para eso se hace el clima organizacional y está dentro de lo que exige una norma de certificación, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos críticos. Y en el clima organizacional muchas veces aparecen todas estas problemáticas de la comunicación. Por ejemplo, un área que no pasa la información, ¿no? Un área de la cual yo dependo para hacer mi trabajo y esa área no me proporciona la información, ¿no? Ahí hay una ruptura de la comunicación, ¿no? Y también de la gestión, obviamente, ¿verdad? Bueno.
La comunicación tiene que ser bidireccional. Siempre debe haber, o sea, la comunicación, igual que el aprendizaje, es un camino de doble vía. ¿No? Es decir, yo solicito información y la persona, mi proveedor, me tiene que dar esa información. Y a lo mejor juntos tenemos que analizar la información y tomar decisiones al respecto, ¿no? Ahora, la formalidad o informalidad de la comunicación pasa por dos aspectos. Uno, el tipo de cultura organizacional que existe. Y el otro es el tipo de organización formal. ¿Qué dicen las políticas? ¿Cómo se trabaja con información fidedigna? ¿Cómo se trabaja con información que no debe proporcionarse, ¿no? Que es confidencial? ¿Cómo se trabaja con la información que debe quedar registrada? Por ejemplo, todos los expedientes clínicos deben quedar registrados, todos los tratamientos deben quedar registrados. Cualquier cosa que se haga a a un paciente y cualquier decisión que se tome con un paciente debe quedar registrado, ¿no? Y claro, si nosotros vemos la inteligencia emocional y lo vamos a relacionar con la comunicación organizacional, que es esa, la comunicación organizacional, si no es efectiva, no es comunicación. Siempre debe ser efectiva, siempre. Si no, no sirve, no hay comunicación, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional justamente nos sirve para desarrollar estas habilidades siempre y cuando nosotros tengamos autoconciencia, autorregulación. Autoconciencia es como el pensamiento crítico, ¿no? Que para eso yo les dije que hicieran las autoevaluaciones. Es darte cuenta de que eres capaz. ¿Qué cosas tienes que desarrollar? ¿Qué cosas están eh, coherentemente desarrolladas y puedes lograr resultados? ¿Qué cosas te molestan en el trabajo? ¿Cómo puedes tú solucionar esa molestia? Porque seguramente las otras personas ni enteradas están, ¿no? Uno es la que tiene que solucionar ese tipo de cosas. Entonces, esa autoconciencia de cuáles son mis fortalezas y mis debilidades es la que a nosotros nos permite aplicar nuestras competencias transversales en beneficio de esa relación de la medicina basada en el paciente, ¿no? ¿Qué significa autorregulación? Bueno, la autorregulación es que si yo tengo conciencia de mis debilidades y de mis fortalezas, pues mis debilidades emocionales o técnicas, pues voy a tener que tenerlas muy claras para yo no agredir, para no tomar decisiones equivocadas. Si yo reconozco que no tengo la capacidad técnica, pues esa inteligencia emocional me favorece enormemente, porque si no voy a cometer grandes errores. ¿No? Entonces, para eso nos sirve esa estructura de inteligencia emocional, ¿no? Cada una de las dimensiones nos va a favorecer. Por ejemplo, la empatía. La empatía no es tanto que todo el mundo me caiga bien. No, la empatía es saber escuchar, es saber cómo apoyar a otra persona, cómo pararse uno en el mundo. ¿No? No es solo, ay, todo yo hago bien y ay, sí, me gusta toda la gente y me llevo bien con todo. No, no tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver en cómo yo me paro en la vida y puedo hacer autocrítica conmigo misma, puedo dar autocrítica sin ofender, puedo apoyar a otros, puedo solucionar problemas y tomar decisiones porque sé buscar, estoy consciente que tomar decisiones implica buscar información, aplicar un método, atreverse a preguntar y atreverse a decir no sé. ¿No? Parte de la inteligencia emocional es esa capacidad de decir, no, yo no sé,
Ayúdame tú o busquémoslo juntos. Esa es una parte cultural que nosotros debemos desarrollar, ¿no? Bueno, entonces, hablando de estas definiciones de comunicación, en el entendido que la comunicación organizacional tiene que ver con instrumentos, con valores, con filosofía de una organización. Y los instrumentos son los sistemas de gestión, son también los procedimientos, las políticas, los descriptivos de puesto, la filosofía de la empresa, los memorándum, los expedientes, porque todo eso son instrumentos que nos facilitan a nosotros la comunicación. Esa es la comunicación organizacional. Toda la información y los instrumentos que van llevando la información. Es un sistema que se articula con el sistema de gestión y lo facilita. ¿No? Ese es realmente el proceso. Bueno, entonces aquí ya habíamos dicho la formal, ¿no? La direccional y flujos, el impacto digital. Pues sí, la información digital es verdaderamente impactante, ¿no? Pero tenemos que aceptarlo. Y esto yo les decía la vez pasada, que efectivamente en todas las organizaciones hay un porcentaje muy alto de error humano por falta de comunicación. ¿No? La comunicación no es fluida entre las organizaciones. Primero, porque nadie sabe que los instrumentos de organización del trabajo, como son los procedimientos, las políticas, los sistemas de gestión, los organigramas, los procedimientos, las fichas técnicas, bla, 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 son instrumentos de la organización del trabajo a través de los cuales se difunde la comunicación. ¿No? El plan estratégico es una comunicación. Los indicadores de gestión son comunicación de información crítica, ¿no? Porque el indicador es cómo vamos a evaluar el proceso. Entonces, ahora, para tomar decisiones, justamente yo es la actividad que hacen yo les dejé esa actividad de analizar los problemas porque la toma de decisiones parte de un diagnóstico, parte de que haya un método. No es llegar y decir, yo tomo la decisión porque yo ya sé mucho. Es como cuando yo les enseño a evaluar, siempre les digo, tienen que tener su fuente de información, ¿no? Hay que tener fuentes de información. Por ejemplo, esta es una fuente de información, la que yo les estaba mostrando, ¿no? Esta es una fuente de información que dice cómo verificar la seguridad en la cirugía. Y si yo voy a enseñar, esto me da muchos elementos para yo enseñar a la gente cómo debe hacer esto, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Esto es absolutamente una fuente de información. Creo que aquí les puse otra que es que les tengo, a ver. Les había puesto otra que es un documento, pero ya se los puse en el chat, que también es una fuente de información técnica, ¿no? Entonces, todas nuestras actividades a través de la toma de decisiones, y es una toma de decisiones en donde nosotros vamos valiéndonos de diferentes elementos para decidir. Por ejemplo, la calidad. Fíjense, las decisiones acertadas requieren datos precisos, relevantes y oportunos. La información debe tener una calidad, ¿no? La habilidad para decidir tiene que ser análisis crítico. No puede ser cualquier tipo de análisis. Por eso es que necesitamos fuentes de información y método para decidir. No es la decisión, tomar decisiones no es una conducta, es un método. Hay que saber tomar decisiones, ¿no? Ahora,
para tomar nosotros una decisión tenemos que analizar cuáles son los factores externos y cuáles son los factores internos que nos van a limitar o que nos van a promover que tomemos una decisión. Si no hay recurso, no podemos tomar la decisión de cambiar un quirófano, ¿no? Porque no hay recursos. Entonces tenemos que, ese es un factor decisorio para no tomar una decisión de gestión de cambio, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que tener cuidado en este tipo de cosas. Y bueno, ¿cuáles son las decisiones? Fíjense, herramientas técnicas para decisiones eficaces, ¿no? Generación de opciones, el análisis FODA, este es el FODA. El árbol de decisiones, hay que estructurar escenarios, probabilidades, resultados esperados y, por supuesto, una evaluación de soporte, ¿no? Entonces, esto siempre, vamos a ver que si nosotros tomamos decisiones para que éstas sean eficaces, tenemos que tener dos elementos que se tienen que entrelazar. Tener una inteligencia emocional de tal grado que nos permita a nosotros reconocer las dificultades que tenemos frente a esa decisión que tenemos que tomar y que requerimos para poderla tomar. Y por otro lado, ¿no? Es reconocer que las decisiones se toman fundamentadas en elementos técnicos. ¿No? No pueden tomar una decisión y tampoco podemos confiar nosotros para tomar decisiones críticas, no podemos confiar solamente en nuestro conocimiento actual, porque ¿qué pasa? Que a lo mejor se cambió la organización, la tecnología, los parámetros, los valores, la ley cambiaron. Y con lo que yo sé, no me había enterado que había cambiado. Entonces, pues necesito nuevamente reconocerlo, ¿no? Perdón. Bueno, aquí, por supuesto que la toma de decisiones, la comunicación, el trabajo de equipo, y a ver, toma de decisiones, comunicación, trabajo en equipo y resolver problemas son cuatro competencias transversales o competencias blandas, les llaman ustedes, porque en América Latina les llaman blandas. Todas esas son las que nos permiten a nosotros realmente generar el liderazgo. Por eso son tan importantes. ¿No? Y nos permiten tomar decisiones informadas, nos permiten compartir esas decisiones con el paciente. Para que nosotros tomemos decisiones informadas y compartidas con el paciente, tenemos que tener un grado alto de comunicación y además de una comunicación totalmente comprensiva para el paciente. Tenemos que hablar un lenguaje especial, es decir, no podemos hablar en el lenguaje técnico, tenemos que traducir. Traducir a la cosa más sencilla. Una vez me decía un colega anestesiólogo, me decía, en lugar de decirle que vamos a poner una raquidia no sé cuantito, hay que decirle, le vamos a hacer un pinchacito en la espalda. ¿No? Entonces la persona va a decir, un pinchacito en la espalda. Pero si tú le dices toda esa tecnología, pues va a estar aterrorizada de lo que le van a dar, ¿no? Entonces, dice, hay que traducir cosas muy sencillas, ¿no? Bueno, entonces yo les puse acá dos grandes definiciones, pero de esta de decisiones compartidas les dejé el artículo las define, ¿no? Para que ustedes vean realmente cuáles son esas decisiones. No van a hacer ningún trabajo respecto a esto, pero sí me parece que es muy importante que ustedes vean que cada vez más se considera la decisión compartida como parte de la gestión, sobre todo en la medicina perioperatoria, porque las decisiones compartidas deben ser desde que se hace la primera fase al paciente, ¿no? Desde que se ingresa por primera vez el paciente y empieza el proceso de análisis,
para ver después si hay una segunda etapa y qué va a pasar en la tercera. ¿No? Entonces, claro, como dice aquí, los problemas deben ser pertinentes, no opciones que se puedan realmente integrar con el paciente, ¿no? Entonces, creo que ahí, no sé si les dejé a ustedes, pli, no sé, pero si no se los he dejado, se los voy a dejar, porque tengo un estándar de, este, turú, a ver, a ver, voy a buscar aquí. Es un estándar, a ver, estándar de la medicina perioperatoria. Problema estándar de medicina perioperatoria de Australia. A ver. No me salió. A ver. Bueno, ahorita se las busco para dárselas porque ahí hay un planteamiento justamente de esto que hace ANSCA, que es el organismo que rige en Australia todo lo que es la certificación. Y ellos hicieron este estándar que es precisamente para la medicina perioperatoria. ¿No? Y ahí hablan mucho de cómo debe ser esta toma de decisiones, dicen los criterios, pues, ¿no? Que deben respetar. Entonces, aquí la toma de decisiones compartida según estos ingleses es un pilar de la atención centrada en el paciente y enfatiza la integración de sus necesidades, valores, objetivos y sus planes de tratamiento. En general, cada vez que se habla de esta decisión compartida, se habla de cómo hay que tomar en cuenta el paciente, la cultura, el estado socioeconómico, el estado físico con que se presenta, etcétera, ¿no? Y bueno, les he sacado para que vean que hay varias definiciones. Esta es española, ¿no? La otra era inglesa, pero para que vean cómo en Europa esto está avanzando impresionantemente, ¿no? Impresionantemente. A ver, bueno, entonces, para que podamos integrar esto, yo les hice un resumen aquí de los tipos de comunicación organizacional para que los vayan, ¿cómo se llama? Vinculando, ¿no? ¿Cómo se da la comunicación informal, la comunicación externa? Eh, por ejemplo, comunicación externa, eh, obviamente, mucha de la comunicación externa que ustedes tienen es con sus proveedores, con los pacientes y con los familiares del paciente. Generalmente es esa. ¿No? Porque son gente que no pertenecen a su organización, pero dependen mucho de la toma de decisiones de ustedes, pues. Ok, aquí yo les puse ejemplos de diferentes sectores, ¿no? Para que vean cómo la comunicación organizacional por sector siempre está hablando del proceso de producción, ¿no? De los riesgos, de la seguridad, de la coordinación, de ese tipo de cosas. Para eso sirve la comunicación organizacional. No es el chisme o la radio pasillo, como decíamos cuando estábamos estudiando en la universidad, decíamos que la comunicación organizacional era la radio pasillo, pero no es eso precisamente, ¿no? Bueno, este, y nuevamente les retomo cuáles son las habilidades críticas clave que nosotros debemos desarrollar y estas las vamos a retomar cuando estemos hablando del liderazgo y
el liderazgo interdisciplinario. ¿Por qué razón? Porque la interdisciplinariedad implica que nosotros tengamos inteligencia emocional y sepamos usar estas cuatro competencias transversales de una manera óptima. Ya sabemos cuáles son las que tenemos que desarrollar. La comunicación, la toma de decisiones compartida y el trabajo en equipo y resolver problemas. Resolver problemas se relaciona también con la posibilidad de atender emergencias. ¿No? Cuando uno está atendiendo una emergencia, en realidad está resolviendo un problema, ¿no? O sea, resolver problemas implica poderlos identificar, evaluar y tomar una decisión para solucionarlo, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y aquí les puse algunos elementos de lo que pasa entre la inteligencia emocional y entre este, las competencias transversales, ¿no? Por ejemplo, la comunicación, el impacto en la relación terapéutica da mayor confianza, transparencia, espacio de escucha y validación. Y el impacto clínico mejora en la adherencia al tratamiento, reducción del abandono. Fíjense cómo van teniendo consecuencias cada una de estas cosas, ¿no? La escucha activa es muy importante en la parte de inteligencia emocional. Eso nosotros tenemos que aprenderlo. Ya les decía la otra vez que no sé si a ustedes, que los australianos cuando nos dan a nosotros los verbos que debemos usar, dicen que tienen que ser verbos activos, ¿no? Cuando el verbo siempre es una acción, por lo tanto eso es un pleonasmo. Pero ellos usan mucho, los ingleses usan mucho, es una cuestión de traducción eh, literal, pues, ¿no? La escucha activa, no hay escucha si no es activa. Si no escucho, si no te pongo atención, pues no hay escucha, ¿verdad? Pero no les quise cambiar porque ellos lo manejan así, ¿no? Entonces, información precisa y completa, relación de apoyo. ¿Cuál es el impacto clínico? Planes de cuidado personalizado, mayor satisfacción del paciente. La autogestión promueve el empoderamiento individual del paciente, toma de decisiones informada, promoción de bienestar físico y mental. Fíjense cómo esto va teniendo consecuencias, ¿no? Cómo si nosotros no nos comunicamos con la información que se debe dar, que sea información de calidad, que esté vigente, ¿no? Que sea técnicamente sustentada, entonces esa comunicación pues va a dar mayor confianza, transparencia, va a dar un espacio de escucha y validación. ¿Por qué? Porque están poniendo atención. Y el impacto es, el paciente te va a poner atención y va a realizar su tratamiento, ¿no? Y no lo va a abandonar tan fácilmente. Entonces, esta versión de la presentación se las voy a, se las voy a dejar en el chat también para que la utilice. Aquí, por ejemplo, esto la vamos a ver con más tranquilidad en el otro módulo, pero quise avanzárselas, ¿no? ¿Cómo es la inteligencia emocional en los espacios clínicos? La situación hospitalaria, pues los conflictos entre médicos y enfermería por decisiones de manejo clínico, por ejemplo, ¿no? La aplicación de la inteligencia emocional en este sentido, un reconocimiento de emociones, frustración, presión asistencial, escucha activa entre disciplinas. ¿No? O sea, el médico, la enfermera, y las diferentes especialidades de los médicos tienen que tener una escucha que permita reconocer los valores de la otra disciplina, ¿no? La comunicación asertiva y respeto mutuo, la búsqueda de acuerdos centrados en el paciente. ¿Y cuál es el impacto organizacional? Mejora la colaboración interprofesional, reduce errores asociados a mala comunicación y fortalece la seguridad del paciente. Fíjense la importancia que le dan en medicina a la inteligencia emocional, ¿no? Para las diferentes corrientes de la formación de los médicos actualmente.
Esto es de suma importancia. Y por último, también les dejé un cuadro comparativo de diferentes autores que hablan de competencias y liderazgo interdisciplinario. Este lo vamos a rescatar después, pero para que vean cómo está la preocupación. O sea, realmente el siglo XXI se ha transformado a partir de este tipo de elementos que no empezaron ahora, empezaron a fines del siglo pasado. En los años 90 ya Goleman hablaba de este tipo de información. ¿Ok? Ok. Entonces, nuevamente, quiero, por favor, que se actualicen en sus actividades y que esta actividad sea la que rescaten para este módulo. Yo preferiría que el viernes realmente pudieran dedicarse a terminar las actividades para yo empezar el miércoles con el siguiente módulo, que es el módulo final. Y que creo que es en el módulo que tenemos que articular toda esta parte, porque finalmente el liderazgo interdisciplinario es la parte de la columna vertebral. Todo lo que nosotros hemos trabajado es para hablar de eso finalmente. ¿Ok? Bueno, entonces les voy a poner la presentación en en el chat. Ya les puse un artículo ahí y ya les había pasado las actividades, pero se las voy a poner en Classroom también. Y les quiero buscar, es que realmente yo debo tener... ajá, Yo ay, tengo una duda. Entonces, ahorita lo que me falta a mí entregar es lo del FODA, ¿verdad? Y te ya con eso se falta. complementaría las tres actividades que eran del primer módulo, más las de ahorita que va a subir al Classroom. Es esta, mira, las que te faltan, te voy a compartir para poder decirte cuáles te faltan, ¿ok? Te voy a Gracias. compartir la actividad. Trin, trin. Es que les quiero buscar una cosa. Tú me tienes que entregar el FODA, ¿sí? De ese FODA vas a sacar un pequeño plan de trabajo y vas a hacer con un problema que analices, vas a llenar estos cuadros. No tienes que llenarlos completos. Si el problema es esto, este, puede, Sí, o son los sea, que llenamos, creo que la clase pasada, ¿verdad? exacto, Como llenamos en uno. conjunto. Claro, que yo Ujú, se los puse aquí, me parece, ujú. en el chat, les puse, a ver, gestión, actividad de evaluación. Pero si no, se los vuelvo a poner. Sí, sí, Ejemplo. Esta es la que les hice yo de ejemplo. A ver, ¿qué le pasó? Aceptar. Bueno, te lo voy a abrir porque no lo quiso abrir. Ah, y aquí está el estándar que les quería pasar. Este es el que te decía de los australianos, es el estándar de medicina perioperatoria. Y justamente, mira, aquí hablan de todo lo que es el trabajo en equipo y ya después de todos los criterios que deben tenerse para trabajar esto de toma de decisiones, ¿no? Bueno, aquí tenemos, trin, trin, módulo de gestión, evaluación, ejemplo. Aquí en esta versión, acá atrás está el ejemplo, ¿no? ¿Cómo fuimos analizando juntos? sí, ¿Qué era lo que teníamos? Entonces se pueden basar en yo se los voy a poner los dos ahí para que sea más fácil para ustedes este, poderlo lograr, ¿no? Y les voy a dejar también el otro estándar para que lo vean. Está en inglés, pero no está muy complejo. O sea, no, es un inglés muy perfecto. técnico.
muy relacionado con la medicina, entonces no cuesta mucho trabajo trabajar. Entonces ahorita les voy a dejar esos materiales y y les voy a mandar un recado a todos para que me digan si están de acuerdo en que el viernes por favor hagan sus actividades, para que empecemos el último módulo con las actividades ya elaboradas, ¿no? ¿Cómo Muy ves? bien, ok, me parece bien. Ok, Sí, me parece bien. bueno, entonces así lo hacemos. Y ahorita les mando todo, ¿ok? Muchas Sí, gracias por muchísimas gracias. acompañarme. Que estés Que muy se bien. recupere, descanse. Gracias.